Buenas, hoy les vamos a estar hablando un poco sobre quién fue Esdras y cómo él fue un puente entre el exilio y la restauración. Yo, Jennifer Ladrón de Guevara, les voy a estar hablando un poco sobre información a nivel general de quién fue como tal el personaje de Esdras. Su nombre en hebreo se pronuncia como Ezra y tiene múltiples significados. Se podría englobar a ayuda, o Dios es mi ayuda, o Jehová es ayuda, o Jehová es mi ayuda. Y su nombre proviene de la raíz hebrea azar, que significa ayudar, sostener y fortalecer. Pero hay que tener algo en cuenta que es muy importante, y es que el nombre de Esdras literalmente refleja su misión, es decir, ayudar al pueblo a volver a Dios. En pocas palabras, lo podríamos poner como que el nombre de Esdras encarna su propósito, ser instrumento de ayuda divina para restaurar la fe del pueblo. Ahora bien, Esdras nació en Babilonia durante el exilio. Él nunca había visto Jerusalén antes de su viaje en el 458 a.C. Creció y se formó en la comunidad judía exiliada, donde probablemente tuvo acceso a las escrituras y se convirtió en un experto en la ley. Esdras fue una de las figuras más importantes e influyentes en el restablecimiento del pueblo de Judá después del exilio en Babilonia. Pero sí hay que tener en cuenta un dato muy importante, y es que él no solamente era un líder, sino que era un hombre que cumplía con dos funciones muy importantes. La primera es que él era sacerdote, pertenecía al linaje de Aarón, por ende lo hacía pertenecer a la tribu de Leví, lo que le daba una autoridad religiosa directa y legítima. También era maestro. Los levitas, entre sus funciones, como lo pudimos ver en el Antiguo Testamento, era enseñar al pueblo, y parte de este papel también lo cumplió, pero de manera más exhaustiva y más detallada. Es decir, no era un simple copista o que simplemente recopilaba mucha información y la transcribía, sino que era un estudioso, intérprete y maestro experto en la ley de Moisés, y se dedicaba a profundizar y aplicar y enseñar la palabra de Dios al pueblo. Ahora bien, hay una pregunta que probablemente, o por lo menos eso fue lo que vi en internet, era si se podía considerar que él era un profeta. Y es que, aunque no se le llama profeta en el sentido clásico, como lo pudimos ver en el caso capaz, por ejemplo, de Isaías o Jeremías, su función fue profética, ya que su misión fue llamar al pueblo al arrepentimiento y a volver a la fidelidad del pacto, actuando como un mensajero de Dios para su tiempo. Ahora bien, hablando ya un poco más de lo que fue su familia, la Biblia nos da su genealogía de manera más precisa, destacando su origen noble dentro del sacerdocio. Tenemos que él fue el hijo de Seraías, quien fue el último sumo sacerdote en Jerusalén antes de la destrucción de la ciudad por Nabucodonosor en el 586 a.C. Su linaje se remonta directamente de Aarón, el primer sumo sacerdote, a través de Fines, hijo de Eleazar, y esto termina solidificando su credencial como líder religioso legítimo. Ahora bien, ya hablando específicamente de sus papás, en el texto de Esdras 7.1 dice que Esdras era hijo de Seraías, pero aquí viene un detalle importante, ya que se dice que Seraías muy probablemente pudo haber sido un antepasado, más no su padre de manera inmediata. El Seraía histórico más conocido fue sumo sacerdote durante el reinado de Sedequías, el último rey de Judá antes del exilio, y cuando los babilonios destruyeron Jerusalén. Ahora bien, Seraía fue capturado y ejecutado por Nabucodonosor, que eso lo podemos ver en Segunda de Reyes y en Jeremías. Ahora bien, la Biblia, ya hablando específicamente de su mamá, la Biblia no menciona el nombre, ni la historia, y ni existe ningún tipo de registro sobre la madre de Esdras, y no existen obviamente registros históricos, y quiero hacer un pequeño énfasis aquí: no existen registros históricos confiables sobre ella, pero algunas fuentes apócrifas, que solamente las menciono para que las tengamos en cuenta de lo que se dice de la mamá de Esdras, es que resalta que Esdras fue un hijo piadoso y que su madre lo había criado en el exilio con fidelidad a la ley, pero no se menciona nombre ni un origen en concreto. También algunas leyendas judías dicen que su madre fue de familia sacerdotal o de maestros expertos en la ley, lo cual reforzaría su formación en la Torá desde niño, pero no hay evidencia histórica que lo confirme. Ahora bien,
Hablando ya de si tuvo hijos, si tuvo esposa, la Biblia no menciona específicamente si Esdras tuvo hijos o una familia, pero haciendo una pequeña investigación sí se puede decir que hay especulaciones a nivel cultural acerca de esto. Digamos que son como rumores de paredes y las más conocidas son dos. Primero que en el Talmud y otros escritos judíos sostienen que Esdras sí tuvo esposas e hijos, pero los envió lejos o se separó de ellos después de dedicarse por completo a su misión de estudiar y enseñar la Torá. Ahora bien, se dice que para evitar toda tentación de incumplir la ley o de contaminarse, Esdras envió a su familia a vivir lejos de él. Algunas versiones dicen de que pudieron haberse devuelto para Babilonia, mientras él llevaba a cabo su obra en Jerusalén. Y esto lo presenta como una secta totalmente entregado a Dios, vamos a ponerlo de esa forma. Ahora bien, el segundo rumor que existe es que algunas tradiciones sugieren que una vez concluida la reforma de los matrimonios mixtos y restablecido el orden, Esdras pudo haberse casado con una mujer judía de linaje puro. Sin embargo, esto es pura especulación, ya que la Biblia no da como ningún indicio, ningún detalle en específico. Como dije, son puras especulaciones a nivel cultural. Ahora bien, información cultural relevante o unos pequeños datos que dentro de mi investigación yo hice, y es que parte de su legado es que tradicionalmente es reconocido como el fundador del judaísmo. Cuando se dice de que Esdras fundó el judaísmo, no se refiere a que inventó la fe en Jehová, sino que dio forma al judaísmo como lo conocemos hoy, después del exilio babilónico. Antes del exilio, la religión de Israel giraba más en torno a lo que era el templo, los sacrificios y a la monarquía, pero tras el exilio no había rey. El templo había sido destruido y muchos israelitas habían perdido su identidad. Y dentro de ese contexto, Esdras reorganiza la fe en torno a la ley. Él transforma la religión del antiguo Israel en una fe centrada en la escritura, la enseñanza y la comunidad. Pero ¿qué fue como tal lo que hizo exactamente para ganarse ese título? Primero creó un modelo de enseñanza basado en el estudio y la interpretación, no solamente en sacrificios. De ahí es donde nace la figura del escriba y del rabino, que reemplazarían al sacerdote como guía espiritual del pueblo. Lo segundo es que restaura la lectura pública de la ley, y tercero, separa al pueblo de las prácticas extranjeras buscando preservar la identidad israelita. Pero todo esto, los historiadores y algunos teólogos consideran de que el padre del judaísmo, o sea, lo consideran de esa forma, como el padre del judaísmo del segundo templo, o en simples palabras, como el iniciador del judaísmo que existía en tiempos de Jesús. El judaísmo de los fariseos, de los escribas y los rabinos, centrado en lo que es la ley, la sinagoga y la interpretación, nace del trabajo de Esdras y de su movimiento de la reforma. Por eso es que algunos lo llaman como el segundo Moisés, porque así como Moisés dio la ley al pueblo por primera vez, Esdras la devolvió al pueblo después del exilio. No, quiero recalcar aquí, no es que inventó una nueva religión, sino que provocó una renovación y una reorganización de la fe en la antigua Israel. El destinatario del libro de Esdras, como protagonista del libro, es el pueblo judío exiliado en Babilonia y posteriormente la comunidad que regresa a Jerusalén. Su misión fue ordenada por el rey persa Antajerjes, quien lo envió para restaurar la adoración y la ley de Dios en Judá y Jerusalén. En cuanto al contexto histórico, podemos decir que originalmente Dios había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto en el Éxodo, alrededor del 1445 a.C. Cientos de años más tarde, antes de los acontecimientos de Esdras, Dios le dijo a su pueblo que si escogían quebrantar su pacto, Él volvería a permitir que otras naciones los llevaran como esclavos. A pesar de las advertencias continuas de Dios por boca de sus profetas, Israel y Judá escogieron rechazar a su Señor y participar en la adoración de dioses extraños, además de cometer las prácticas abominables que acompañaban a la idolatría. Fiel a su promesa, Dios trajo a los asirios y a los babilonios para disciplinar a Israel y a Judá, que se habían alejado de él. En el año 722 a.C., los asirios deportaron a las 10 tribus del norte y las dispersaron por todo el imperio.
Varios siglos después, en el 605 al 586 a.C., Dios usó a los babilonios para saquear y casi despoblar a Jerusalén. Debido a que Judá persistió en su infidelidad al pacto, Dios disciplinó a su pueblo con 70 años de cautividad, tal y como lo narra Jeremías 25:11, de los cuales regresaron a Jerusalén, como lo reportaron Esdras y Nehemías. Ciro el persa conquistó Babilonia en el año 539 a.C. y el libro de Esdras comienza con el decreto de Ciro, un año después de que los judíos regresaran a Jerusalén alrededor del año 538 a.C. Y el libro relata el restablecimiento del calendario nacional de Judá de festividades y sacrificios, incluyendo la reedificación del segundo templo, comenzando en el año 536 a.C. y terminando en el 516 a.C. Por acá, Génesis García, yo le voy a estar desarrollando un poco sobre la estructura del libro, la cual se divide en dos sesiones principales. Estas sesiones narran el regreso de los judíos del exilio en Babilonia y la restauración de la vida en Jerusalén. El libro consta de 10 capítulos. Primera sesión, el regreso bajo Zorobabel. Esto lo conseguimos del capítulo 1 al capítulo 6. Esta parte del libro se centra en la restauración física del pueblo y la reconstrucción del templo de Jerusalén. Vamos a desarrollar un poquito los capítulos 1 y 2. El primer regreso. Se inicia con el decreto del rey persa Ciro el Grande, que permite a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Luego se detalla la lista de los exiliados que regresaron bajo el liderazgo de Zorobabel. Capítulo 3 al 6, la reconstrucción del templo. Se describe la restauración del altar y los cimientos del templo. También se relatan los desafíos y la oposición que los judíos enfrentaron por parte de los samaritanos y otros pueblos de la región. Estos capítulos culminan con la dedicación del segundo templo, un momento de gran gozo para los repatriados. Aquí quiero abrir un paréntesis, porque desarrollando esto, no sabía qué significaba la palabra repatriados, sí quería compartirlo con ustedes. Significa hacer volver o volver uno mismo a la patria. Continuemos. Segunda sesión, el regreso bajo Esdras. Esto lo conseguimos al capítulo 7 al capítulo 10. Esta sesión, que se retoma después de un lapso de unos 60 años, se enfoca en la restauración espiritual del pueblo. Capítulos 7 y 8. El regreso de Esdras. Se introduce a Esdras, un sacerdote y escriba, que regresa a Jerusalén para enseñar la ley de Dios al pueblo. Los capítulos incluyen una lista de aquellos que regresaron con él. Y para culminar, serían los capítulos 9 y 10, la restauración espiritual. Esdras descubre que muchos judíos se han casado con mujeres extranjeras, una práctica prohibida por la ley de Moisés. El libro concluye con la confesión del pueblo, su arrepentimiento y las medidas tomadas para corregir este problema y restaurar la pureza de la comunidad. El libro de Esdras. Voy a hablarle un poco de los temas centrales que son fundamentales para comprender la historia y la teología del pueblo de Israel en el contexto del regreso del exilio babilónico. Vemos que el primer tema central es el regreso del exilio. Uno de los temas principales es el regreso de los judíos a Jerusalén. Después del exilio en Babilonia, este regreso fue impulsado por la edicta del rey Ciro, quien permitió a los israelitas regresar y reconstruir su templo. Como número 2 tenemos la reconstrucción del templo. La restauración del templo es un tema central. El libro detalla el esfuerzo colectivo para reconstruir el templo de Jerusalén, que simboliza la presencia de Dios entre su pueblo y su identidad nacional. La restauración de la comunidad como número 3. Esdras se preocupa por la restauración no solo del templo, sino también de la comunidad judía. Esto incluye la enseñanza de la ley y la reactivación de las prácticas religiosas y sociales que habían sido descuidadas durante el exilio. Como número 4 tenemos la ley y la adoración. El libro enfatiza la importancia de la ley de Moisés y la adoración adecuada a Dios.
Esdras, como escriba y sacerdote, juega un papel crucial en la enseñanza y la aplica a la ley entre el pueblo. Como número 5 tenemos la identidad y pureza ética. Hay un enfoque en la identidad del pueblo judío y la necesidad de mantener la pureza ética y religiosa. Esto se refleja en las reformas que Esdras implementa, incluyendo la separación de los matrimonios mixtos con extranjeros. Como número 6 también tenemos la soberanía de Dios. A lo largo del libro se destaca la soberanía de Dios en el cumplimiento de sus promesas, como el regreso del pueblo y la reconstrucción del templo, lo que subraya su fidelidad hacia Israel. Como número 7 y último tenemos liderazgo y la responsabilidad. El liderazgo de Esdras y Zorobabel es un tema importante, mostrando cómo el liderazgo espiritual y político es fundamental para guiar al pueblo en tiempos de cambio y restauración. Estos temas reflejan no solo el contexto histórico del regreso del exilio, sino también las lecciones espirituales y morales relevantes para la comunidad judía de la época y para los lectores contemporáneos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Mi nombre es María Guerra y estaré hablando acerca del propósito del libro de Esdras. El propósito principal del libro de Esdras es relatar la resurrección de Jerusalén y del pueblo judío después del exilio en Babilonia. Este objetivo se cumple a través de dos eventos clave: la reconstrucción del segundo templo y la reforma religiosa y social liderada por Esdras. Para restaurar la observancia de la ley de Moisés, el libro demuestra cómo Dios cumplió su promesa de regreso y cómo Él permite que su pueblo supere la oposición para cumplir su voluntad. Vemos unos versículos clave: Esdras 7:10, Esdras 7:6 y Esdras 9:6, que dice: leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. En resumen, el propósito de Esdras fue reconstruir la identidad espiritual de Israel, restaurando la obediencia a la ley, guardando el regreso físico y espiritual del pueblo y promoviendo la pureza y el arrepentimiento. Dios les bendiga. Imagen de Dios. El libro de Esdras revela a Dios, no solo a través de sus títulos, sino también principalmente a través de sus acciones específicas en el contexto del regreso posexílico. Se le presenta como el soberano fiel que orquesta la restauración de su pueblo en su tierra. Dios como soberano de la historia y de las naciones. La imagen de Dios más prominente es la de un soberano cuyo poder se extiende e incluso sobre reyes paganos. El que despierta el espíritu. Dios toma la iniciativa en la restauración. En el libro comienza con la afirmación de que Dios despertó el espíritu de Ciro, Esdras capítulo 1, versículo 1, para que promulgara el decreto que permitirá a los judíos regresar y reconstruir el templo. La cita clave: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por el escrito, por todo su reino. Esdras capítulo 1, versículo 1. El que controla a los opositores. A lo largo del proceso de restauración, los reyes de Persia, Darío y Artajerjes, se convirtieron en instrumentos divinos para proteger y financiar la obra, demostrando que la voluntad de Dios prevalece sobre la oposición humana y legal. El juez del exilio. La restauración misma es la prueba de que Dios es un juez justo. Él prometió el castigo del exilio por 70 años, debido a la infidelidad de Israel, pero también es el Dios
que en su misericordia pone fin al juicio y recuerda su pacto. Dios de fidelidad y cumplimiento de la promesa. La narrativa de Esdras está enmarcada por los cumplimientos de la profecía, reafirmando que Dios es fiel en su palabra. Cumplimiento profético. La obra entera comienza con el cumplimiento de la profecía de Jeremías, Esdras capítulo 1, versículo 1, demostrando que el regreso no fue accidente político, sino un acto divino, predicho y ejecutado. Dios de Israel, Yahweh del pacto. El decreto de Ciro se refiere explícitamente a Jehová, el Dios de los cielos. Esdras capítulo 1, versículo 2. El mismo Dios quien deben edificar la casa en Jerusalén. Esto subraya la identidad única de Dios, en contraste con los dioses de Babilonia y Persia. Dios de gracia y dirección. Esdras personifica la dependencia del pueblo en la guía y protección de Dios, a la que le llama la mano de Dios. Guía y protección personal. Esdras atribuye su éxito no a su habilidad o a un título, sino al favor divino, utilizando la expresión distintiva, la buena mano de mi Dios estaba sobre mí. Esdras capítulo 7, versículos de 6 al 9. También lo podemos hallar en el capítulo 8, el verso 18, 22 y 31. Estas frases implican que Dios estaba activo, provee ayuda, da favor con las autoridades y protege a los viajeros en su camino. Esdras capítulo 8, versículo 31. Esto en contraste con el pedir escolta militar, afectando a los corazones. La gracia de Dios no solo actúa sobre los reyes paganos, sino también sobre los líderes del remanente, para hermosear la casa de Jehová. Esdras capítulo 7, versos 27 y 28. Incitándolos a la obediencia y al servicio. Dios de santidad y exigencia ética. En la segunda mitad del libro, cuando se aborda el problema de los matrimonios mixtos, la imagen de Dios se vuelve a centrar en su santidad y pureza. Dios que demanda separación. La ley de Dios exige la separación del pueblo de las abominaciones de las naciones vecinas. Esdras capítulo 9, versículos 1 y 2. El pecado del matrimonio mixto amenaza con disolver la identidad del pueblo del pacto. Objeto de temor. La reacción de Esdras al pecado es de profunda humillación y temor reverente ante un Dios santo. Esdras capítulo 9, versículos 3 y 5. El juicio es inminente si el pueblo no se arrepiente y purifica. Dios de oportunidad y pequeño remanente. A pesar de la justicia que merecía la aniquilación, Esdras ora reconociendo que Dios les ha dado un pequeño remanente para escapar. Esdras capítulo 9, versículo 8. Evidenciando que su misericordia es la única razón por la que existen. La imagen de Dios en Esdras es la de un soberano fiel que usa su poder global para restaurar a su pueblo. Un Dios santo que demanda obediencia a su ley para que su pueblo pueda habitar en pureza en la tierra prometida. Bendiciones, mi nombre es Catherine García. La presencia y la acción del Espíritu Santo en el libro de Esdras se evidencian principalmente a través del impulso soberano de Dios en las voluntades humanas para el cumplimiento de su plan. Aunque el término Espíritu Santo no se menciona explícitamente, su obra se manifiesta en dos momentos claves. Primero, el despertar del espíritu de Ciro, que lo encontramos en Esdras 1:1. El libro comienza afirmando que la voluntad de Dios se cumplió gracias a una acción divina directa sobre el corazón del rey pagano. Esdras 1:1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. La frase despertó Jehová el espíritu
es la evidencia de la intención del Espíritu de Dios, quien mueve la voluntad de una autoridad extranjera para que emita el decreto que permite el regreso del pueblo judío a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Esto demuestra el poder de Dios para usar cualquier persona para sus propósitos, cumpliendo así la profecía de Jeremías. El número 2 sería despertar del espíritu del pueblo. Lo encontramos en Esdras 1:5. La acción del espíritu no se limita al rey, sino que también se extiende a los propios exiliados, dándoles la disposición para emprender la difícil tarea del regreso y la edificación. Esdras 1:5 dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. El verbo despertó Dios indica que la motivación para dejar la comodidad en Babilonia y regresar a la tierra desolada de Judea para trabajar arduamente no fue netamente humana, sino una inspiración sobrenatural o un movimiento del Espíritu de Dios en sus corazones, induciéndolos a la obediencia. Resumen de la acción del Espíritu. En el contexto del Antiguo Testamento, donde el Espíritu actuaba de forma selectiva y para tareas específicas, su presencia en Esdras se evidencia como el poder de Dios que mueve voluntades cuando cambia la intención del rey de Ciro para cumplir la profecía, capacita para la obediencia, da la disposición y el celo al remanente de Israel para retornar y comenzar la construcción. Restaura, impulsa el arrepentimiento y la confesión del pueblo por sus pecados, lo cual es una marca de un poderoso movimiento del Espíritu, aunque esto se narra en el libro de Esdras sin mención explícita al Espíritu. Joel y Evaristo. Aplicación en la vida real. A través de los capítulos del libro de Esdras se pueden extraer varias lecciones valiosas que pueden aplicarse a la vida personal del cristiano. En primer lugar, encontramos la importancia de la adoración. Esdras enfatiza la centralidad del templo y la adoración a Dios. Para los cristianos, esto puede traducirse en la importancia de mantener una vida de adoración y devoción a Dios en su día a día, buscando siempre glorificarlo en sus acciones y decisiones. 2. El arrepentimiento y la restauración. El regreso del pueblo de Israel a su tierra fue acompañado de un reconocimiento de sus pecados y de un deseo de restaurar su relación con Dios. Esto nos recuerda la importancia del arrepentimiento en la vida cristiana, reconociendo nuestras faltas y buscando la reconciliación con Dios. 3. La comunidad y el liderazgo. Esdras fue un líder espiritual que guió al pueblo en la restauración de su fe y prácticas. Esto resalta la necesidad de líderes espirituales en la iglesia y también la responsabilidad que cada cristiano tiene de ser un ejemplo y un apoyo para otros en su comunidad de fe. 4. La perseverancia ante la adversidad. Durante el proceso de reconstrucción, el pueblo enfrentó oposición y dificultades. La historia nos enseña que, a pesar de los obstáculos, es fundamental perseverar en la fe y en las tareas que Dios nos ha encomendado, confiando en su provisión y guía. 5. El estudio y la enseñanza de la palabra. Esdras era un escriba y maestro de la ley. Su dedicación al estudio y enseñanza de las Escrituras subraya la importancia de conocer la palabra de Dios y compartirla con otros. Para los cristianos, esto implica no solo leer la Biblia, sino también buscar entenderla y aplicarla a su vida diaria. Y como número 6, encontramos la unidad y el propósito común. El regreso a Jerusalén fue un esfuerzo colectivo. Esto nos enseña sobre la importancia de trabajar juntos como cuerpo de Cristo, apoyándonos mutuamente en nuestras metas espirituales y ministeriales.
Para concluir, podemos decir que el libro de Esdras no solo documenta el regreso de los judíos a Jerusalén tras el exilio babilónico, sino que también enfatiza temas cruciales como la restauración espiritual, la centralidad de la adoración y el poder transformador de la palabra de Dios. A través del liderazgo de Esdras se evidencia la necesidad de una comunidad unida en la fe y comprometida con la obediencia a los mandamientos de Dios. El libro también subraya el valor del arrepentimiento y la confesión como pasos esenciales para la renovación espiritual.